Es lunes, es 1 de septiembre de 2025. Este es el sexto episodio del podcast diario de Quinótico desde Venecia. Comenzamos. Y comenzamos saludando y arrancando semana, inaugurando semana con Yanina Pérez Arias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué ¿No te esperabas tal? que te saludara o qué? No me esperaba que me saludara. Pues te toca al principio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Todo Pues bien? bien, mejor que... O sea, esta semana me siento mucho mejor. ¿Has dormido un poquito más He o no? dormido un poquito más. Ok, está bien. María Guerra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, gracias. No voy a decir nada inconveniente hoy. Todo lo que dijimos ayer va en vías de solución. Matías Rebolledo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy es tu día. Hoy es mi día grande. Ha disfrutado. Le he hecho un vídeo a la sala grande esperando nervioso como un niño, como la mañana de Reyes. Sí, totalmente. Y todo lo que ha pasado ha sido a favor de obra, ha sido un día genial. Además tenía sitio delante, detrás de la sala, lo he visto. Vamos, disfrute. Que pasa el primer fin de semana y se nota en la mostra que ya el nivel. Pásale si quieres el micro a Dani Mantilla para decirle, Dani Mantilla, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal tú? Bien, también. Llevo 2 días que no he tenido películas a las 8:30 de la mañana, así que... Bueno, que has elegido no progresando reservarla a esa hora, adecuadamente. digamos, ¿no? Yo me debo a la sala de Ársena, ¿vale? Y si la sala de Ársena programa esas películas a las 11, yo voy a las 11. Y lo de las 8, pues quién sabe. Ya lo verán otros. En fin, hoy tenemos un par de películas que comentar de sección oficial y luego, si queréis, comentamos alguna cosita más. Venga, vamos a empezar por la mandanga buena, por The Smashing Machine, la película de Ben Safdie con La Roca, con Dwayne Johnson de protagonista, con Emily Blunt. Una película sobre un luchador real que ha estado en la rueda de prensa que se llama Mark Kerr. Mark Kerr, que guarda un parecido muy razonable con Dwayne Johnson. Y de joven más todavía. Eso es. Es una película que, comparada con los trabajos anteriores de Safdie, con su hermano, sobre todo, Benny. Benny es el que le hace ahora, Joshua es el otro. Por eso Benny, de Safdie. Pues que ya lo había dicho, el nombre del director completo, Dani. Tú no estabas en este planeta, pero ya lo había dicho. Pues Benny, comparado con los anteriores de Benny con el hermano, Joshua. Con Joshua, baja un poquito la adrenalina, baja un poquito el ritmo, reposa un poco más, aunque es una película sobre lucha, que tampoco esperemos aquí un cine de tacitas. Y se centra en un trienio entre el 97 y el 2000 y con un look un poco que empieza llevándonos a una cámara de vídeo, aunque luego viene al cine, nos cuenta 3 años cruciales en la vida de este luchador. Entonces lo voy a dejar ya en tus manos. No voy a decir nada más. El ring es tuyo. Empieza el show. No, muy rápidamente. Voy a pasar por lo que cuenta la película, que es, digamos, se aprovecha de la historia personal de Mark Kerr para contar el ascenso y la popularidad de las artes marciales mixtas, conocidas por las siglas MMA, y que representan empresas como UFC en Estados Unidos y en su momento Pride en Japón. Mark Kerr, por la popularidad propia del deporte, se hizo más famoso en Japón primero y luego se hizo popular en Estados Unidos con este deporte que o sea, es en portugués, pero son los brasileños los que lo han hecho grande y lo definen muy bien, que le dicen vale tudo. Es decir, 2 personas se pelean sin ningún tipo de atenerse a reglas, más allá de 3 o 4 cosas un poquito estéticas, ¿no? En la película, de hecho, hay una broma, es decir, no puedes morder y patadas en la cabeza, sí. Entonces, juega un poquito a eso. La película. Lo hemos dicho en la videocrítica, lo he dicho en la crítica, voy a insistir mucho en esta idea porque me parece la que define mejor lo que ha hecho Safdie. Toro Salvaje, estrenada en 1980, era una autopsia del boxeo. Cuando el boxeo ya estaba roto, ya estaba corrupto, ya estaba perdiendo esa popularidad engalanada que había tenido en épocas anteriores, Scorsese coge a uno de los héroes, coge a Marciano y lo convierte en un villano, lo convierte en un desgraciado. No lo he querido poner por escrito, pero lo convierte en un hijo puta. No hay redención posible. Y cuando Scorsese, que es el príncipe de los ladrones del cine, amigo de la mafia, no te ofrece redención, es porque no la tienes. Entonces ahora Safdie se ha mirado siempre en la cocaína espídica de Scorsese. Good Time, por favor, si la podéis ver, si no recuerdo mal, está en Netflix porque era suya, es increíble. Diamantes en bruto, incluso siendo un poquito misógina además. Para mí son un poco too much, que tienen públicos estas películas. Claro. A mí me dejan un poquito fuera. Eso, Diamantes en bruto, que es un poquito misógina además, pero también es increíble el ritmo. Aquí no, se toma una tila y como esto se toma una tila,
tonalmente el personaje también lo hace, es decir, te cuenta una masculinidad distinta, te cuenta la historia de un hombre violento, pero que siempre es noble, te cuenta la historia de un hombre que puede perder los papeles, pero que también sabe pedir perdón y sobre todo sabe perdonarse a sí mismo, que eso no es una cosa que veamos en los biopics de hoy en día. María, por ejemplo, en la videocrítica nos decía que eso podía pecar de autoindulgente, y es verdad, porque la protagoniza Dwayne The Motherfucking Rock Johnson. Quiero decir, si él no va a hacer un papel autoindulgente, si la persona que tiene el mayor concepto de sí mismo de la historia no va a hacer una película autoindulgente, pues apaga y vámonos. Me callo, luego igual digo alguna cosa más, pero creo que la película es Dwayne The Rock Johnson. A partir de ahí podemos debatir si nos gusta más, nos gusta menos. Él se la echa al hombro, igual que Charlize Theron se echaba a Monster, y a partir de ahí pues veremos si hay unas opciones de Oscar, si hay unas opciones de que guste o si qué nos depara el futuro. María, ¿cómo ves a La Roca en esta película? Hombre, yo creo que él está en papeles como Stallone cuando hizo Creed y fue nominado, o Rourke, o sea, son actores que no vienen de la interpretación fina y son más simbólicos. Y en este caso, pues es que claro, él viene de petarlo en las taquillas y claro, esa rudeza muscular, pues todo el mundo... Yo he entrado como diciendo, ¿qué es esto? O sea, no sabía ni quién era este señor, estaba preparada para ver una película de boxeo al uso, con toda la épica grandilocuente americana, que también yo estaba todo el rato horrorizada, como diciendo, pero bueno, está como la abuela que aparece una señora que dice, pero ¿qué es esto? O sea, esto es malo, que es así, es sencillamente es un circo romano en el que a mí sí que entonces, bueno, me parece que Dwayne Johnson está bien, creo que hace un papel muy correcto. Posiblemente no esté a la altura de las grandes interpretaciones que pueda haber al año, en el sentido de que son con sus altos y sus bajos más profundas. Él interpreta a un hombre simple y muy amable, un hombre simple que no cree, que no entra en... De hecho, hay momentos en los que habla de qué puede hacer si no gana. Ganar es lo mejor. Entonces, digamos que desafía, ¿no? Ganar es lo único. Es lo único, desafía ese mito americano que condena a la gente, y yo creo que es el gran valor de la película, la superación de la derrota a través de la amabilidad. Eso es lo que más me gusta. Me duele, como me pasaba también en Nora, en la película, ¿cómo se llama Nora? La que ganó en Cannes, la de la prostituta rusa. Anora. Me duele que estos personajes que son de la clase obrera, que son el carne de cañón, que o van a la guerra en las películas de Catherine Bigelow, o las putas que las llaman sex workers, son sencillamente excluidos sociales, y Estados Unidos considera que son gente que pueden cambiar su vida por un premio de $200.000. Y están continuamente hablando de life-changing $200.000. $200.000, como 200.000 euros hace 25 años, era comprarte una casa valla. O sea, quiero decirte que es una película que socialmente es repugnante. Y eso son cosas que están dentro del sistema americano, y también me ha parecido muy performativa la manera, por eso digo que es muy autoindulgente. Luego ha dicho una cosa, Matías, que me ha impresionado, y es verdad, hay una ausencia de las consecuencias de la droga, que ha matado a toda esta gente, como hemos visto en las otras películas. Y bueno, a mí me parece que está a años luz de Toro Salvaje, y que bueno, es una película legítima, que está bien, que forma parte de esa manera que tienen los americanos de darse premios. Recuerdo que en 1980 ganó Gente Corriente de Robert Redford, y no ganó Tess de Polanski, no ganó El Hombre Elefante de David Lynch, no ganó a Mejor Película Toro Salvaje. Entonces, claro, estamos en esa división, y es que Hollywood posiblemente prefiera moquear con esta película que con otra de las películas serias del año. Lo siento ser la guafiesta del grupo, pero es lo que me ha parecido, aunque he pasado 2 horas realmente he entrado hasta el final. Dani, tampoco creas tú que has salido muy entusiasmado del cine, ¿eh? No, yo estoy un poco en esa misma página. La verdad es que me parece una película de domingo por la tarde estupenda. Lo que no sé si es una película que tenga muchas cosas nuevas que decir dentro de este género deportivo del boxeo, bueno, boxeo o actividades físicas. Boxeo me encanta, la verdad, en el cine. No así en la vida real. Mi hermana se pega, pero yo fui a una clase. ¿Tu hermana boxea? Mi hermana tiene cinturón negro en taekwondo. Wow. Y mi madre me dijo, yo dije, quiero ir. Y ella, que me conoce, me dijo, tú vete un día
Y si quieres apuntarte, te compro el kimono. Yo volví y dije, no hace falta. En plan, estoy bien. A mí de pequeño me apuntaron a todos los deportes y duraba 1 día y medio. Entonces tengo en casa el bañador de nadar, el gorro, el traje de judo, pequeñito, todo. Sí. El boxeo y el contacto en general me parece que es el deporte más cinematográfico con diferencia. Ha dejado películas buenísimas y yo personalmente creo que no hay película mala de boxeo. Quiero decir, te va a dar unos mínimos que son los que están, desde luego, en esta película de Benny Safdie. Lo que pasa es que me sorprende que esto sea su debut en solitario después de esas películas tan adrenalíticas y tan personales. Creo que es una cosa muy cómoda que le hacía ilusión pues jugar a ser Scorsese, pero sobre todo hacer una película con Dwayne Johnson. No sé qué hay particularmente interesante este relato, más allá de ese retrato de un hombre bueno, que ya es un diferencial, porque efectivamente hablamos de nuevas masculinidades desde lugares muy diferentes y creo que el final del viaje que tiene el personaje es bonito, pero cuando estaban llegando las 2 horas dije, un momento, ¿es esto? En plan, no hay más. Luego siento que hay un uso de las elipsis a nivel narrativo un poco que traiciona la película. Lo de las drogas es una cosa, pero es que hay más, hay como muchos momentos que pasa por encima de ellos y es como, ¿qué me quieres contar exactamente? Céntrate en eso, porque luego hay muchas escenas con el personaje de Emily Blunt que no. Emily es una gran actriz, pero es que te da pija, ¿no? Es que te lo va a dar, te da pija disfrazada. Y al lado tiene a Dwayne Johnson, que a mí me sorprendió muchísimo porque en sus películas comerciales él es un tío con carisma, pero es de estos que miran a pantalla y guiñan un ojo casi después de lanzar cada chiste. Y aquí me ha conquistado lo natural que es y que sobre todo donde me gusta más es en las escenas domésticas, ya sea en el médico, ya sea con su pareja o con su amigo, que es una trama preciosa y que yo me había montado una película de por dónde iba a ir la historia y no es así en absoluto, que es eso, me sorprende que esté en Venecia competición, no que se haga un Toronto, que se haga un Telluride, y que no vaya más allá. Es una peli elegantona, que tiene esa banda sonora de jazz, esa cámara al hombro, ese rollo muy americana. Claro, es que hay un montaje musical rollo Rocky, pero mucho más sutil con Sinatra, que es como que ya. Bueno, sobre la potencial carrera al Oscar, bueno, él en la rueda de prensa ha aprovechado para lanzar el mensaje fundacional de esa carrera. Ha contado su origen, el origen humilde, de dónde viene su padre, que fue homeless, que fue luchador, que él ha triunfado en algunas películas, en otras no, pero que un día se miró al espejo y dijo, es esto lo que yo quiero estar haciendo, quiero hacer otras cosas. Y, o sea, ha construido el pedestal sobre el que erigir la estatua de la carrera de premios. Veremos eso luego si fructifica o no. Janina. Sí, a mí me recordó mucho el look de la película a una película independiente de los 90, o sea, que carece de épica, que lo que quiere es echar un cuentito y ya está. O sea, y hasta una película independiente de los 90 entraba un poquito, se mojaba más. A mí me parece que es muy superficial y salvo el desempeño actoral de La Roca, porque lo vemos en un registro que no lo conocíamos, creo que pienso o quiero creer que es el inicio de una carrera paralela con tipos de roles en los que no estamos acostumbrados a verle, como han hecho otras personas por el estilo. Bueno, Schwarzenegger lo intentó, Sylvester Stallone fue más como que tuvo mucho más éxito con eso. John Cena también está en esa misma onda, intentando como que posicionarse. Y bueno, tomando en cuenta las películas que habían hecho los Safdie anteriormente, me preguntaba dónde está esa marca de familia, ¿no? Y está solamente en ciertos momentos, en el montaje con la música, que allí es como que es más trepidante, más osado. El look de la película en sí también está muy acorde con la época.
Pero claro, lo de las elipsis es como si hubiesen agarrado un machete y vamos a cortar, vámonos por la selva. O sea, es una cosa como que saca mucho de onda y no me parece una película que tenga un pozo, que tenga una profundidad. Pero bueno, ahí está. Esta mañana hablando con Jessica Kian, ella sí que me dijo algo que de verdad me dejó pensando, reflexionando. Ella dijo algo así como que prefería a veces algo así a algo que te meta el dedo en el ojo, ¿no? Que lagrimees a más no poder. Porque claro, tenía todas las papeletas para hacer esa película lacrimógena que la hemos visto 10,000 millones de veces, pero no creo que haya sido como que el camino. Tal vez, y esto viene ya, estamos en el campo de las suposiciones, está la persona viva. Claro, estaba en la rueda de prensa en primera fila. Entonces, exacto. Es porque es extrañísimo que no haya ni una juerga, ni un mal rollo, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso también te produce un secuestro como, no sé, no pasó con la película de Sofía Coppola, ¿no? Que también, que bueno, hay un secuestro cuando la protagonista o el protagonista está ahí y además es un hombre amable, y entonces yo creo que han quedado completamente secuestrados. Y luego ellos estaban en plan de buen rollo. Sí. O sea, la rueda de prensa ha sido, yo no he visto una obra de teatro, la mayor obra de teatro de este festival, en el que Dwayne Johnson le han preguntado por su padre y ha hecho una pausa dramática que, vamos, era de primero de la ESO, claro, o sea, no puedes hacerme esto, y además ha pensado, ¿lloro o no lloro? ¿Puedo llorar o no puedo llorar? Entonces, y además al final ha acabado la rueda de prensa y el director seguía lagrimeando y tal, y entonces yo creo que sean lo del pensamiento en grupo, ¿no? Que sea, o lo del echo chamber, se han montado ahí un rollo que perjudica. Yo creo que la película ha acabado en la presentación, que yo creo que esto es súper legítimo por parte de Wayne Johnson, que lo que quiere es ponerse camino a los Oscar y al reconocimiento, y entonces lo ha hecho fenomenal. O sea, como espectáculo ha sido estupendo, pero se notaba un poquito, ¿no? O sea, si estás acostumbrada a ver esto, dices, hombre, es un poquito too much. Sí, y a mí me parece que está tratado el tema, y lo rescato, el tema de las adicciones a ciertas sustancias que son muy dañinas para la salud y por las cuales ha muerto muchísima gente, y que es una oportunidad perdida para entrar en eso. ¿Por qué? Porque si bien Matías nos ha ilustrado durante estos últimos 3 días, que se venía preparando durante estos 3 últimos días para esto, nos ha hablado mucho de cómo ha sido este deporte de full contacto y todo esto, y de los millones que genera hoy en día. Entonces, claro, era una oportunidad como para darle otra lectura a este tipo de deporte, ¿no? Si lo vemos entonces como una película sobre un deporte y no pasado. Y la otra cosita, antes, y ya voy a terminar con mi tertulia, es que es que, claro, el personaje de Emily Blunt, sí, yo creo que me parece un miscast absolutamente. No es la mejor opción. Ella hace lo que puede, pero no ha tenido que haber sido ella. Por mucho que de verdad soy muy seguidora de su trabajo, pero no me parece. Y eso que las escenas que tiene con Dwayne Johnson tiene buena química, porque ellos ya habían trabajado juntos en Jungle Cruise y eso lo tienen. El problema es la concepción del personaje, cómo está construida también desde el vestuario. Y efectivamente es que lo de las drogas, hay un momento que te dicen que había estado de personaje en rehab y no te lo han enseñado, que ha ido a rehabilitación. Hay eso sí, como demasiados detalles, o que antes de un combate muy importante había estado 2 semanas saliendo de fiesta con su chica y no se lo había tomado en serio. Es como, literalmente, no hay nada en la película que te indique que eso ha sucedido antes. Pero bueno, que es una película, lo de la honestidad de la que hablabais antes, creo que es cierto y que está ahí y que el tono también lo aplaudo, ¿eh? Que vamos, que yo me ha gustado verla y la película está bien, pero... Venga, Matías. Cerquita de San Marcos quería hablar yo de Marcos, de la película.
uno de los problemas a los que se va a enfrentar The Smashing Machine, sobre todo estos días en las críticas internacionales, es que Yo, Tonya ya está hecha. Y Yo, Tonya, con su Oscar bait, con su escena mirándose al espejo, deformándose el maquillaje, ya está hecha. La escena en la que The Rock se va a jugar el clip, digamos, de mandar a los académicos si está nominado o no, es él sentado en su sofá mientras su compañero ha ganado el título. Entonces, ese es uno de los marcos en los que se mueve la película. Y el otro es el de lo antiguo. Dándole puntos, ¿no? Casi claro, a la barbilla. Es decir, La Roca sentado para mí tiene más fuerza que ese Oscar bait, que esa cosa que ya hemos visto 25 veces y que estamos hartos de consumir, porque creo que la película, intencionadamente, juega a lo anticlimático. Por eso no enseña tantas cosas. Por eso no hace que Rocky suba las escaleras de Filadelfia, sino que sube unas escaleras cualquiera con una gorra para atrás. Y se cansa. Claro, suda. A uno de sus entrenadores parece que da un infarto, pero no, es tendinitis. Entonces, esa escena me ha encantado, la verdad. Me ha gustado mucho. Es una película que explora lo patético a modo de Biblia o Antiguo Testamento de un deporte que está hecho de cuerpos y cadáveres obreros para convertirse en una cosa multinacional, en una cosa multicapitalista. Entonces creo que es eso, creo que es una película quizá benevolente de más, podría ser más dura con UFC y con todo el negocio que lleva detrás y con toda la muerte que arrastra, pero creo que sí, que juega a lo anticlimático y que en esa liga a mí me ha gustado mucho y me ha convencido antes que darme hostias en la cara. Bueno, como veis, un festival de clase A está compuesto por películas que tienen muchas capas, que no se pueden descartar a la ligera ni alabar a la ligera. Y en esto estamos todos los días, ¿no? A mí me interesa mucho escucharos porque sois expertos en la arqueología de lo que hemos visto hace solamente 8 horas. Entonces, es interesantísimo, ¿no? Luego esas películas tienen una vida, como siempre decimos, llegan ya desenterradas a los críticos de baratillo de festivales secundarios, que os felicitamos por vuestra agudeza con 50 críticas leídas. Nosotros aquí hacemos lo que podemos y lo hacemos bastante bien. ¡Ole! Hola. Lo digo porque ahora viene otra película también bastante compleja, que es The Testament of Anne Lee, película de Mona Fastball. Mona Fastball, aquí, este festival estamos viendo núcleos creativos. En este caso, el núcleo creativo es Mona Fastball, Brady Corbett, que el año pasado aquí se lució con... se me ha ido el nombre de la película. The Brutalist. Perdón, no lo hacemos tan bien, como podéis ver. Y en este caso cuenta la historia de una pionera, porque es una de las bueno, no es de las primeras pobladoras de Estados Unidos, pero bueno, es una mujer que arrastró a un grupo de fanáticos religiosos desde el viejo continente hasta Estados Unidos para montar una secta de los llamados Shakers, porque rezan con mucho ritmo en el cuerpo. Es un poco la Mesías, pero en el siglo XVIII. Entonces, la lideresa de este movimiento es Amanda Seyfried, que basa esta religión o esta secta en la inclusión, en el celibato, en el rezo continuo, también en la conquista de la tierra. Y es una película que intenta revestirse de sofisticación en la forma, casi como si fuera una especie de parábola con ilustraciones, que es musical porque tiene muchas canciones basadas en supuestos rezos de esta comunidad, y que ayer nos estuvo sentados en la butaca 2 horas y 20 en la sala de Arsena. Así que no sé si, Dani, ¿quieres empezar tú en este caso? Venga. Pues The Testament of Anne Lee. El Testament of Anne Lee, que por cierto era una de las películas que venía sin distribuidora y con más expectación, porque efectivamente solo un año después de Brutalis ahora se han cambiado los roles, a pesar de que, por lo que habéis contado antes en la rueda de prensa, Brady Corbett ha hablado más de la cuenta. Y es una película sobre una mujer, un referente feminista hasta cierto punto en la América de 1800, cuando la mujer, el rol que tenía en Estados Unidos y en cualquier lado en la sociedad era terciario. Y ella de repente un día tiene una visión y dice, a ver, aquí no se folla más, básicamente, después de un evento traumático en su vida, que es que tiene 4 hijos y los 4 se le mueren antes de cumplir un año. Y aparte luego hay unas... muestra que viendo hacer el amor a sus padres ya de niña se asusta.
Es algo que no le gusta nada. Sí, luego hay como episodios con unas fustas que llega un momento que dice, no, aquí hay que montar un culto, una secta, una religión y poner el celibato como una de sus normas, que por lo demás se veía y dice, pues tampoco vive tan mal. Quiero decir, comparado con el presente, igual hay que fijarse un poquito más en los Akers. Y sí, es una peli que parece que es como una especie de sueño febril, donde los números no sabes si están pasando de verdad o no están pasando de verdad, y luego sí, porque es su forma de contactar con su fe, pero son canciones además que se te meten con letras muy simples, muy cortas y muy repetitivas, pero que tienen cierto magnetismo, como la fotografía que vuelve a ser en 70 milímetros, como la de Brutalist, aunque allí tenía parte de vista-visión. Luego hay como grano que vas viendo. Matías habla del montaje también, que era los espasmos, sí, accidentado. No sé, es una película muy interesante en lo visual, que luego el problema que encuentro yo en lo narrativo es que la historia en sí de Ang Lee, más allá del desencadenante y su relación con el sexo, no es particularmente interesante. Un día decide que se va a América, llega a América, no tiene particulares problemas para sentarse hasta que, por el ciclo de la vida, pues efectivamente tiene que haber un golpe de giro en la historia, se le vuelve en contra, pero ella se muere prácticamente de vieja. No de vieja, pero como que no hay avatares particularmente interesantes en la aventura. Y como que lo que viste la película es la fuerza. Tú hablabas de unos referentes. Yo pienso, por ejemplo, en Florence Welch, ambientada en el mundo de la bruja de Robert Eggers, que es casi lo que los visuals que nos deja la película. Y luego que yo sí defiendo, y no soy el único aquí, que Amanda Seyfried está maravillosa y que ha tenido una década muy interesante. Ha empezado a trabajar con gente como Fincher, como Paul Schrader. De Dropout era un personajazo. Y de repente aquí, con Mona Fastball, pues dice sí a todo. A mí dura 2 horas 20 la película. Ayer se fue mucha gente en la sala Dársena. Posiblemente haya sido la película con más deserciones. Yo me quedé por una cuestión de disciplina, porque dije, si no, voy a tener que volver a verla. Me parece que está visualmente, bueno, está bien, o sea, no inventa la pólvora, es muy correcta, los salmos son una pesadez, y me parece sobre todo que es una normalización del fanatismo que no lo entiendo, qué es lo que quiere decir esta directora en 2025, porque lo que viene a decir es que es lo normal, lo bueno. Yo tengo la sensación de que estoy viendo una película sádica a lo Lars von Trier, y que esta mujer, después de haber sido violada por su marido y que le pegaba además con un cilicio y parir niños muertos en el siglo XVIII, tengo la sensación de que ella se ilumina para huir de la violencia sexual. Y lo que me parece es que la película no tiene ninguna profundidad argumental, ninguna, y que la directora no sé cómo puede justificar esto. Afortunadamente en Estados Unidos en esa década apareció George Washington y le dio un giro político al país y lo llevó hacia lo secular, y además George Washington fue un político que hablaba directamente contra el peligro del sectarismo y el fanatismo. Entonces, esta película me parece que sería una interesante reflexión sobre el momento que está viviendo Estados Unidos ahora. Al parecer, yo no estaba en la rueda de prensa, al parecer no ha sido capaz tampoco de hacer un paralelismo. O sea, me parece que es una película que visualmente está bien, tiene potencia. Amanda Seyfried me parece que le hace una faena a la directora, porque le escribe un personaje que está en un high pitch completamente, o sea, está rompiendo los cristales de la angustia todo el rato, y ella lo consigue. Pero los buenos personajes son los personajes que tienen recorrido interior, y yo tengo la sensación de que esta mujer no lo tiene, y sobre todo no entiendo por qué y para qué nos lo cuenta, ¿sabes? No sé si en realidad ella le gustaría formar parte de esa secta, y entonces me da miedo pensar que en Estados Unidos se normaliza lo de ¿a qué secta perteneces tu cariño? Entonces, pues la verdad me perturba mucho esta película. ¿Janine? Bueno, sí, si hay una cosa positiva es que la directora rescata a una figura femenina
perdida en la historia, porque hay que recalcar que este es un personaje que existió en realidad, que ahí no hay nada inventado. Y claro, entonces esta investigación y este trabajo de traer un personaje femenino olvidado, taponado por la historia al presente para contarlo, es un movimiento que estamos viendo mucho en el cine y en la televisión y que se agradece, ¿sí? Para las luchas feministas hoy en día, pues está muy bien ese descubrimiento. Y claro, a mí la película me dejó bastante fría. Estoy de acuerdo con María y también estoy de acuerdo con Dani en cuanto a que le faltan muchas cosas, que Amanda está muy bien. Y lo que a mí de verdad que me llama mucho la atención, la otra cosa que me llama la atención es esta cuestión del diálogo que tiene con la realidad, ¿no? Con esto de, ahí cuando lo vemos, podemos decir, ahí entendemos por qué hay tantas sectas, por qué es tan fácil caer, seguir, creer, no sé, ¿no? Y también tomando en cuenta que en aquellos tiempos la gente necesitaba algo de lo que agarrarse, eso también es como que un cuento que ya hemos visto varias veces, pero claro, aquí lo fascinante es esa mujer, ¿sí? Y es verdad que le falta más cuento, le falta más chicha a ese personaje. O sea, y nada más mencionar, por último, la escena inicial es tremenda. Es una cosa increíble. Van por un bosque bailando, se escuchan cánticos, es fenomenal. Bueno, me parece que es parte del envoltorio, que es una historia, como decíais, bastante escasa, a la que se le reviste de forma para que tenga más tamaño, pero... Un apunte muy rápido es que es muy raro que no se ha adaptado nunca al cine esto y que ni siquiera, porque lo he buscado, ha formado parte de un episodio de Los Simpson, porque ellos de una forma u otra han revisado toda la historia de Estados Unidos como los episodios más traumáticos o más influyentes, y si Ang Lee fuera un hombre probablemente eso estaría contado de otra forma y mucho antes. A ti. En inglés dicen biased, en plan para hablar de cuando alguien se decanta de alguna forma personal o no. Me gusta más lo nuestro de cojear de un pie o de otro. Igual que, y voy a hacer una demostración de ese bias, de ese cojear, igual que The Brutalist me parecía una película inmoral, The Testament of Anne Lee me parece una película radicalmente moral en el estudio que hace Somero de la moral protestante. A mí la película me ha gustado. Hoy estoy me siento un poco solo. No pasa nada. Porque es una película sensorial. Por eso digo que es somero. El análisis no es sesudo, pero creo que sí que hay un estudio ligero y musical, como los salmos, los salves que hay en la película, de cómo se construye la moral protestante una vez aterrizada en Estados Unidos. Es decir, a través de la cohibición del sexo y a través de la repetición de mantras. Es decir, Trump puede coger a la gente por el coño y decir una frase que se convierte en un movimiento político. Entonces, creo que a partir de eso, la película me parece contemporánea sin quererlo. No creo que haya una intención, ni mucho menos detrás. Creo que además el discurso que acompaña la película es pobre. Creo que no... Creo que sí. Claro, la pareja que forman creativa, Fastball y Corbett, en otro momento me parecería un poco machista como estar juntándoles todo el rato, pero es que ellos se esfuerzan en defenderse siempre como pareja creativa. No va más allá. Entonces, en ese estudio, casi sin querer, me parece un golazo. Me parece un golazo sin querer, un golazo de rebote, en el que Amanda Seyfried está por encima de todo, es mucho mejor que la película, y que a mí, personalmente, de todas las actuaciones que hemos visto, ninguna me ha erizado la piel, como hay una secuencia en el primer tramo de la película en el que ella, digamos, asciende, es la revelación, digamos, también es verdad que es el momento de la película, si no era ahí cuando, en el que a mí se me pusieron los ojos como chiribitas y dije, estoy viendo a una actriz llegando al clímax de lo que puede hacer con su carrera y con su bagaje. A partir de ahí, repito, me parece una peli somera, me parece una peli que podría ir mucho más profundo, que incluso Ryan Murphy
ha ido un poquito más profundo, analizando como las colonias, pero a mí me ha enamorado por esa cosa folk, por esa cosa de Florence and the Machine. Además, pega perfectamente con el nuevo disco que va a sacar en octubre. O sea que, mira, denme brujas, denme condenadas. Ya. Pero aquí no hay muchas brujas. Es que yo creo que la película es finita, no, pero es y que no está estoy muy nada... bien el análisis de que describe lo que es el protestantismo. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ahora, que es muy peligroso, ¿eh? Lo que pasa es muy peligroso que los intelectuales de hoy en día estén diciendo esto y luego no sean capaces de repetirlo. Claro, no. Entonces, eso quiero decir que un artista, o sea, me parece una definición perfecta, Matías, pero me da miedo gente que hace una película sobre el fanatismo religioso sin saberlo. Claro. La iluminación involuntaria es muy complicada. Es verdad que tenemos muchos ejemplos cinematográficos de esa austeridad en todos los órdenes, de cómo el protestantismo invade las sociedades. Bueno, la novedad quizá es cómo infecta a Estados Unidos, que la lideresa sea una mujer. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con lo que le veis a Amanda Seyfried, pero bueno, igual soy yo el que está a la contra. Igual soy yo. Por cierto, que mientras grabábamos este podcast se ha levantado el embargo de la película y ahora mismo tiene un 100% de críticas positivas en los medios americanos, que son los que, o anglosajones más influyentes, con Variety, con The Guardian, con... The Smashing. Sí. No. ¿Esta? De Bueno, claro, es que les da, igual que no han entendido la de la película del mago del Kremlin, aquí les da directamente al fanático que se agita, que lleva todo, ¿no? Y bueno, que luego esto también lo comentábamos, que sí que es una un poquito película... de provocación siempre viene bien. Claro. No vayáis a dormir escuchando el podcast, ¿qué creéis? Muy americana, en los valores que retratan la relación por eso a mí se me han puesto todos los pelos de punta, porque con es la que fe y con el sexo, que como es un país que tiene una contradicción muy grande. O sea, que eso sí que está en la película. Musicalmente tampoco me convence. Quiero decir que yo estoy un poco a la contra de esta película. Pero mañana vienen Catherine Bigelow y viene François Ozon. Quiero decir que vienen ingredientes y se acaba Hollywood, efectivamente. Pero bueno, veremos. Este mediodía le han dado el León de Oro honorífico a Kim Novak. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos comentar o lo dejamos aquí ya hasta mañana? No, Cover Up. Que llevamos días arrastrándola, es verdad. Es una película dirigida por Laura Poitras y Mark Obenhaus y cuenta o toma al periodista de investigación Seymour Hersh, que fue periodista de The New York Times y estuvo mucho tiempo en la Casa Blanca como un ejemplo de que el último bastión a derrotar en el periodismo en Estados Unidos es el periodismo serio de investigación. ¿Sí? Hersh tiene una carrera increíble, casi que intachable. Fue el que destapó la matanza de civiles en Vietnam, y eso entonces hace como que un puente con el genocidio en Gaza. Fue también el que destapó diferentes escándalos, y cuando se cambió de la parte política de la fuente política a la fuente corporativa, porque él también investigó las empresas. Él estaba trabajando en esos momentos en The New York Times. El New York Times lo despidió porque en una investigación que estaba haciendo se dio cuenta, empezó a trabajar con otro periodista de investigación freelance, que el New York Times también estaba embarrado en esos barros de corrupción y de corruptelas. Es un documental exhaustivo, que se nota la mano allí de Poitras de pe a pa. Es muy entretenido en cuanto a que parece como si estuvieras viendo un thriller. Y la otra cosa es que Hersh es un personajazo. Es tan personajazo que a mitad de la película dice: un momentito, ¿de dónde tienes tú esa información? Porque mis fuentes... Todavía hay algunas que están vivas y no les voy a hacer esa putada de decir nombres y apellidos. Okay. De los que están muertos, sí. De los que están vivos, no. O sea, es una figura intachable del periodismo. De verdad, la recomiendo vivamente. La verdad es que a mí me gustaría tener la semana que viene de vacaciones y que me pusieran en mi casa todos los documentales que me estoy perdiendo, porque es que es un circuito paralelo, ¿no? Es una especie de Festival 2
que estamos dejando pasar porque estamos en la cosa de verlo del León de Oro, pero es increíble, ¿no? Todo lo que... Y que quizás debería tener un jurado propio y premio, porque van a pasar por aquí como 20 documentales y algunos de ellos con nombres muy potentes que deberían ser valorados. O ser parte de las secciones, es otra distinción, es otra filosofía. Es decir, que concurran 3 o 4 documentales potentes al León de Oro, ¿no? Y que veamos cosas que no sean Jake Kelly en la sección oficial. También podría ser. Bueno, pues que lo vamos a dejar aquí. Que mañana será martes, que mañana vienen Bigelow y Osón, María Guerra, Dani Mantilla, Matías Gerrebolledo, Janina Pérez Arias. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Y gracias también a Giacomo Colucci, a Federica Scarpa y a Sara Longo, que son el equipazo de Fed Film Radio presente en estas grabaciones. Gracias. Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.